Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Amados, yo quiero decirles que en mi labor primordial de anunciar el rapto de la iglesia, he sido movido por el Espíritu Santo a traer alerta a la iglesia de Jesucristo para que estén preparados para volar con el Señor, y también con la esperanza de que muchos que no conocen a Dios o que se apartaron del camino del Evangelio, por la razón que sea, puedan salvarse retornando a los pies de Jesucristo y escapen de los días terribles que se aproximan sobre esta tierra impía y pecadora. Y también esperando que haya un volverse a la sana doctrina, al primer amor con Dios y a las primeras obras por parte de la iglesia de Jesucristo. Hoy quiero hablarles el tema El dictador que vendrá, y debo leer Isaías 10:1, que dice así: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. En el mundo han surgido hombres que han ejercido sus gobiernos por la fuerza y se han convertido en los dictadores de sus naciones, como lo fueron Mao Zedong, Lenin, Stalin, Ceausescu, Gaddafi, Hussein y el loco ese que está en Corea del Norte, entre muchos otros que han existido, que existen y que van a existir. Pero como voy a hablar de un dictador que viene, ¿qué es un dictador y cómo surgen los dictadores en las naciones? Un dictador es un gobernante que concentra en sí mismo todos los poderes, que se vuelve un todopoderoso. Es una persona que ejerce autoridad absoluta sobre una persona o sobre una nación. Todos los dictadores tienen algo en común, y es que ocultan sus intenciones absolutistas, dictatoriales, disfrazadas de promesas de bienestar social. Ellos no aparecen en la escena gritándole a su pueblo: soy un dictador y vengo a oprimirlos. Claro que no. Un dictador comienza a trabajar las bases del pueblo, a venderles un sueño de independencia, de libertad y de bienestar que todos quieren, y sobre todo a fraccionar la sociedad con el mismo método de Maquiavelo. Y entonces siembra las divisiones, promueve con su falso discurso de libertad las guerras de clases, el pobre contra el rico, el obrero contra el empresario, el patrón, y tiene mayor aceptación entre los más pobres, que generalmente son los más ignorantes e iletrados. Y como dijo Simón Bolívar, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Y al estar dividido el pueblo es cuando queda debilitado y está preparado para ser controlado. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 12:25 que una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Las mismas bases populares, dopadas, drogadas, con las promesas de un paraíso en la tierra, se convierten en los dispensadores apasionados de la agenda de su benefactor, y hasta llegan a convertirse voluntariamente en el ejército popular del dictador. El dictador atacará 4 frentes, y una vez que logre conquistarlos, eso le asegurará su establecimiento en el gobierno. Va a atacar la economía, la educación, el comercio y el cristianismo, la iglesia de Jesucristo. En la educación, el dictador, él va a emprender una campaña de adoctrinamiento de la niñez, de la juventud, de los universitarios, reprogramando el sistema educativo tradicional para reemplazarlos por textos en lo que endiosan el papel del Estado, y aplican un lavado de cerebro a las personas para que vean al dictador y a su sistema de gobierno
como la única esperanza mesiánica que ellos tienen para salir adelante. Pero ya la iglesia de Jesucristo está pronto a ser raptada, y antes de que eso ocurra, Dios va a barrer las naciones de la tierra y va a acabar con esos gobiernos dictatoriales, opresores y despóticos. Ellos caerán. Job 12:18 dice: Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Esa es la esperanza que nos da la palabra, porque Dios es el libertador de los libertadores. Pero, ¿qué es lo que hace posible que los dictadores aparezcan en los pueblos? Bueno, ha quedado demostrado histórica y sociológicamente que los dictadores han aparecido cuando sus pueblos están en caos. Esto es el ascensor que sube a los dictadores al poder. Isaías 57:20 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Óigame bien, cieno y lodo. Isaías está presentando con este versículo las convulsiones sociales. El mar en tempestad es cuando todo parece no tener control, hay especies de anarquía, y justo en ese momento aparecen las tablas de salvación que resultan siendo los opresores del pueblo. Pero luego que el dictador está en el poder, se ha derramado ese discurso mesiánico falso en todo el pueblo. Entonces también este dictador, luego que sube al poder, resulta siendo incapaz de solucionar esos problemas que prometió demagógicamente solucionar, que lo llevaron al poder. Y como no tiene la agenda democrática para, junto a su pueblo y a los más capacitados, entonces comienza a endurecer el verbo y a echarle la culpa del fracaso a la oposición, a los medios de comunicación, a los empresarios, y entonces se fabrica una operación complot contra él. Esa es la manera como actúan los dictadores. Todos saben quién fue Hitler: un asesino, psicópata, hedonista y ególatra. Él surgió a finales de los años 30, en el momento preciso en que Alemania se encontraba devastada y en una ruina después de la Primera Guerra Mundial. La recesión económica era apocalíptica, el hambre devoraba al pueblo en general, muchos emigraron a otros países huyendo del espectro de la guerra, la industria alemana estaba quebrada, los alemanes terminaron como zombies caminando por las calles cubiertas de una nieve mortal en busca de un pedazo de pan, sin calefacción en las casas. Todos los faros de esperanza para los alemanes se apagaron. Y entonces aparece un nombre: Adolfo Hitler, un hombre que en realidad era un frustrado, que había fracasado en todos los intentos para salir adelante, aunque fue un sargento que participó en la Primera Guerra Mundial y que fue condecorado con la medalla al valor, y que fue de paso a parar en la cárcel, acusado de rebelión contra el Estado. Y luego de salir de la cárcel, en donde escribió su libro Mi Obra, él logró ser canciller de Alemania, pero en su ruta hacia el gobierno total de Alemania, Hitler asesinó a toda la oposición y a todos cuantos él veía como un peligro, una amenaza para sus planes. Entonces levanta la economía alemana,
resucita la industria, se generan empleos en toda la nación y crea la fábrica de Volkswagen y coloca un carro Volkswagen en cada garaje de los alemanes. Eso fue para los alemanes como un beso de Dios, pero detrás de todos estos logros venía la psicopatía de un monstruo que encabezó y ordenó el genocidio que nunca será olvidado por el mundo, el holocausto judío. Y aunque haya imbéciles que se atreven a negar que esto ocurrió, como lo profetizó, vamos a decirlo así, el general MacArthur, digámoslo de esa manera, hay quienes han dicho que eso no ocurrió. Hitler entonces funda el partido nazi, que era el partido de los trabajadores, y él se creía el héroe de los alemanes, y con su gobierno nazi le prometió a los alemanes llevarlos, digamos, a la cima, a la cúspide de la gloria. Esto me recuerda a Nimrod, el primer gran poderoso de la tierra, aquel tirano de Génesis capítulo 11. Es más, Hitler se creía descendiente de una raza perfecta, la raza aria, y esa raza aria que estaba basada en ese autoconcepto de perfección, se convirtió en el portaaviones de la conquista del mundo, o por lo menos del proyecto para conquistar el mundo, y subió a bordo a las mentes más retorcidas, siniestras y asesinas que jamás hayan existido sobre la tierra. A Hitler no le interesaba el perfil moral o psicológico de quienes colaboraran con él, porque mientras le fueran útiles para construir su imperio, ese imperio ario, serían bienvenidos. Ahora fíjense bien, amados hermanos y amigos, fíjense bien en esto, que lo que me está dirigiendo al tema de hoy, del dictador que viene, el nombre que él le colocó a su imperio, estoy refiriendo a Hitler, lo tomó del Imperio Romano, el Tercer Reich. ¿Casualidad eso? Claro que no. Fue en Roma en donde nació la adoración al César, que como, según ellos, eran descendientes directos de los dioses, sus poderes debían ser absolutos. Pero ¿sabe algo, mi hermano? La adoración al César no la creó el César, es lo que más duele y da más tristeza, sino que fue el mismo pueblo que con sus vítores y sus salve César le otorgaron carácter divino a ese hombre, al César. Preste atención porque quiero llevarlos del pasado al futuro a través de la historia que está por cumplirse bíblicamente. Alguien aparecerá pronto en el mundo y la misma gente le dirá: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Esas palabras están por salir de la boca de todos cuantos estén en los días de la gran tribulación y de muchos que se queden en el rapto, porque también en ese tiempo van a traicionar y a negar su fe en Jesucristo. Cuando el César conquistaba un pueblo, generalmente esos pueblos estaban gobernados por un rey tirano y opresor. Y cuando esos pueblos eran tomados, enseguida el César establecía un sistema llamado la Pax Romana, que era una especie de sistema de justicia social y de libertades condicionadas concedidas por el César, que en comparación con la opresión que vivieron con el rey tirano del que fueron liberados, esto era como vivir en la tierra prometida. Es por estas leyes romanas que los pueblos se sentían agradecidos de Roma y le juraban lealtad al César. Y es cuando surge la adoración al César, pero también surgió la persecución a los cristianos. ¿Por qué?
porque los cristianos se negaban a adorar al César, porque ellos sabían que solamente Jesucristo era Dios y que ellos habían creído en Jesucristo y solo ante Él se arrodillaban y se postraban y lo adoraran. Esta fidelidad de los cristianos fue la que regó el Coliseo romano de la sangre de los mártires, de los leones y las fieras salvajes. Se daban banquetes con los cuerpos de los santos de esos días. Las crucifixiones de los cristianos era una manera de amedrentar a los cristianos, pero ellos estaban claros de que la muerte era el ascensor que los iba a llevar a la presencia de Dios, al cielo y estar con su amado Jesucristo. Pero quiero ir directamente al tema del dictador malvado que viene, que pronto gobernará al mundo entero. Ese dictador que viene a la tierra, la Biblia lo llama el anticristo, la bestia. Y las condiciones sociales, económicas, religiosas y políticas están listas para hacer que emerja este personaje satánico que engañará al mundo entero y que conducirá a miles de millones de personas a la condenación eterna. Las convulsiones son el resultado del caos y de las dictaduras. Y las dictaduras, a su vez, son el resultado del caos. El anticristo es la cuarta bestia que describe Daniel en Daniel 7, 23 y 24, y que profetiza que esa bestia gobernará al mundo entero al decir, y a toda la tierra devorará. Daniel profetizó que el anticristo va a tener control del revivido antiguo imperio romano. Esto será después del surgimiento del cuerno pequeño y en donde se levantará una confederación de 10 naciones que formaban el antiguo imperio romano, y los reyes de estas 10 naciones le van a entregar al anticristo su poder, pero luego 3 de estas naciones se van a rebelar, se van a levantar contra el anticristo y este los va a destruir. Y las otras 7 naciones quedarán leales al anticristo. Daniel 7:8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y su boca hablaba grandes cosas. El hecho de que la bestia sale del mar significa que ésta surge de los pueblos gentiles que tienen poder en la tierra. Son 10 naciones poderosas, desarrolladas. Y el mar a que se refiere Daniel es el mar Mediterráneo, en el sentido de que la bestia va a surgir de esa región geográfica. Hermanos, como lo dije inicialmente, la cuarta bestia es el cuarto imperio y combinan los elementos y las características de los 3 imperios anteriores al imperio romano, ese imperio romano antiguo, el babilonio, el medo-persa y el griego, por lo que resulta ser peor en fuerza, en poder y en blasfemia que estos 3 reinos que pasaron. La combinación de las características de estos animales representan el revivido imperio romano durante el tiempo de la gran tribulación, ya que éste tendrá la majestad y el poder del león, león es Babilonia, la fuerza y la tenacidad del oso, el imperio medo-persa, y la agilidad del leopardo, que es el imperio griego. A estos símbolos naturales de fortaleza se suma el poder satánico que el dragón le va a dar al anticristo. Apocalipsis 13:2 dice, y el dragón, el diablo, Satanás, le dio al anticristo su poder,
su trono y grande autoridad. Esto lo estoy diciendo a los que están esperando el rapto de la iglesia y para aquellos que se van a quedar en la tribulación por negligentes y por vivir una vida tibia espiritualmente, para ver si abren los ojos, despiertan y se alinean y vuelven al Señor, y vuelven a calentarse, y vuelven a levantar su fe y a tomar la iniciativa de ser fiel a Cristo hasta la muerte. La cabeza, dice que tenía una cabeza como herida de muerte. Oiga bien, se refiere a que el imperio antiguo romano, que murió hace ya varios siglos atrás, cuando se desintegró, ahora está revivido, ha resurgido de la ceniza como el ave fénix. Y quiero que usted entienda esto también. Cuando habla de la cabeza herida de muerte, en Apocalipsis 13:3, que dice: y vi a una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto es el anuncio del resurgimiento del antiguo imperio romano, que recibió una herida mortal. ¿Cuándo la recibió? Cuando se desintegró, pero que ahora ha tenido un resurgimiento milagroso, pero que por medio del poder satánico que va a operar en el anticristo va a revivir durante el periodo de la gran tribulación. Es importante notar que la cabeza recibe una herida mortal, pero esta bestia no muere. ¿Por qué no muere? Porque Dios la desintegró por causa de su corrupción, de su idolatría y de su inmoralidad sin límite. Allí están los restos del pueblo de Pompeya, que la destruyó Dios por medio del fuego del Vesubio. En el año 79 después de Jesucristo. Eso es historia, amados hermanos, eso es historia que está comprobada, de que Dios hace juicio sobre los pueblos que se levantan contra la justicia y caen en inmoralidad. Pero el Señor no destruyó totalmente al imperio romano, porque Dios le tenía un papel que debía cumplir en los días del fin, en que el ciclo del tiempo de los gentiles y el fin de todas las cosas tenía que cumplirse. Este resurgimiento del imperio es considerado como un milagro y una enorme demostración del poder de Satanás. Por otro lado, el anticristo morirá en un atentado, y gracias a la televisión satelital y a las redes sociales, su funeral será transmitido y será visto por todo el mundo entero, y al cabo de 3 días el anticristo resucitará por el poder engañoso del dragón de Satanás para imitar la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo. Agustín dijo o llamó a Satanás Simio Dei, que quiere decir el mono de Dios en latín, es decir, el imitador de Dios. Y luego de esa parodia de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el mundo entero quedará cautivado, y aquellos que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo harán lo que dice Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Esta será la forma más blasfema de apostasía, porque no será la simple o la tradicional adoración a algún ídolo, a alguna deidad pagana, sino que será la adoración al mismísimo Satanás, quien desde un principio ha buscado esa adoración, ha buscado igualarse a Dios. Isaías 14:14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso lo dijo Satanás. Incluso Satanás tuvo la osadía, el atrevimiento, el abuso de decirle al Señor Jesucristo que lo adorara postrado
a cambio de los reinos de la tierra, si todo le pertenece al Señor? Apocalipsis 11:15 dice: y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amados, la adoración al anticristo o a su imagen es equivalente a adorar a Satanás mismo. El momento histórico en que ocurrirá esto será al comienzo de la gran tribulación, es decir, a la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, los últimos 3 años y medio de la tribulación, cuando el anticristo, a quien se le describe aquí como la bestia, él va a imponer su gobierno sobre el mundo como lo que es en realidad el inicuo, el hijo de perdición, la bestia espantosa. La naturaleza satánica del anticristo es evidente por las cosas que habla y por las palabras y el discurso de odio contra Dios y contra sus siervos. Apocalipsis 13:6 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, oiga bien, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. El poder del anticristo se prolongará por 42 meses, o sea, 3 años y medio de la gran tribulación. Yo creo que este personaje ya ha salido a la escena mundial, pero no como la bestia que pronto gobernará el mundo, y quizás hasta ha visto mis prédicas por internet. Pero él tiene que esperar su turno, porque el Espíritu Santo y la iglesia de Jesucristo, aún estamos acá en la tierra, es el Espíritu Santo junto a la iglesia quien lo detiene. El anticristo saldrá a la palestra pública mundial como un humanista, un pacificador, un hombre amante de la paz y de la justicia social, y va a promover la paz en el mundo, pero sobre todo va a concentrar ese primer intento de paz ficticio en el Medio Oriente, y va a promover también un pacto de paz entre las naciones árabes e islámicas con Israel. Esa personalidad de hombre de paz será el mejor disfraz que se pondrá el anticristo, y lo va a usar hasta que llegue la tribulación. Esto será después que la iglesia de Jesucristo sea raptada al cielo. De allí en adelante y hasta la segunda venida de Cristo, Él tendrá autoridad para gobernar al mundo entero, como lo dice Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. También en Daniel 7:23 profetiza que el gobierno del anticristo tendrá un alcance mundial, al decir: a toda la tierra devorará y trillará y desmenuzará. La expresión "se le dio autoridad" se refiere al hecho de que su poder proviene de Satanás, y como instrumento de Satanás, el anticristo está en capacidad de hacer guerra contra los santos por todo el mundo, inclusive vencerlos. Dentro de la voluntad de Dios, muchos creyentes en Cristo, tantos judíos como gentiles, sufrirán el martirio, pero otros sobrevivirán hasta el fin, hasta la segunda venida del Señor, hasta el final de la gran tribulación. La autoridad universal del anticristo se enfatiza en que ésta será sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Toda esa hambre de conquista que tuvieron los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, se van a concentrar en el imperio del anticristo durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Ese poder se lo permitió Dios hasta que Jesucristo regrese a la tierra a establecer su reino por 1000 años y desarraigar de la tierra el pecado, borrar y quitar la iniquidad.
Apocalipsis 13:8 dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra. Mire cómo especifica, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando el mundo entero esté bajo el dominio del anticristo, todos los moradores de la tierra van a adorar al anticristo, excepto los santos del Señor, que estén allí en esos tiempos, porque se van a salvar, van a ser lavados por la sangre de Cristo en esos días de la gran tribulación. Apocalipsis 13:8 dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Los que adoran a la bestia son identificados por la Biblia como aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual también se menciona en otra parte de la Biblia, como en Apocalipsis 3:5, que dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. Apocalipsis 20, 12 y 15 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el que no se halló, óigame bien, escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21, 27 dice, no entrará en ella, en la Jerusalén celestial, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y Apocalipsis 22, 19, mire cómo dice la Biblia, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Los nombres de los salvos fueron inscritos en el libro desde la eternidad pasada, con base a la elección y la soberanía del Padre y a la obra venidera del Hijo de Dios a favor de los escogidos. El Cordero fue inmolado, óigame bien, Apocalipsis 13:8, antes de la fundación del mundo. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra al anticristo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Queda entonces claro que durante la gran tribulación solamente aquellos que no son salvos adorarán a la bestia. Los que son salvos preferirán morir, ser asesinados, martirizados, antes que aceptar la adoración a la bestia, a su imagen, o aceptar su marca, sea en sus manos derechas o en la frente. Satanás ha perseguido a los fieles de Dios en todas las épocas, y la tierra ha sido regada con la sangre de los mártires de Dios. Pero llegará un día, amados hermanos, en que los que han dado sufrimiento a los santos deberán pagar lo que han hecho y van a beber de la copa de la ira de Dios. Mientras tanto, amados hermanos, les exhorto en el nombre del Señor Jesucristo a que sean fieles y sepan que nada de lo que podamos sufrir en esta vida por causa de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Rey, en nada se puede comparar con la gloria que nos espera en aquel día al lado de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos,
Óigame, su fidelidad a Dios representa su entrada al reino de los cielos y a que usted reciba el galardón de la vida y la corona de vida que Él nos prometió. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios nos dé fortaleza, vigor en el espíritu para soportar lo que tengamos que soportar por causa de la vida eterna que nos espera en el reino de los cielos. Para nosotros el morir es ganancia si el vivir es Cristo. Dios te bendiga. Shalom.